En este momento hay funcionarios mexicanos que están realizando una conferencia de prensa luego del anuncio del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y México. Vamos a escuchar. Moisés, estás por acá. Canciller. Felicidades. Mucho gusto. Sí. Estamos un poquito apretados, pero es que no había una mesa más grande. Sí, ya no cabe una mesa más grande. Pues ya nos vamos adelantando, ¿no? Bien. Ahí estamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa que encabeza el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Videgaray Caso, el secretario de Economía, don Ildefonso Guajardo, el embajador Jesús Seade, jefe negociador del equipo de transición, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, don Juan Pablo Castañón, por supuesto, el señor embajador de México en los Estados Unidos, don Jerónimo Gutiérrez, y Moisés Cala, coordinador general del Consejo Consultivo de Negociaciones del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a comenzar con un mensaje introductorio por parte del canciller de México, doctor Videgaray. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a la Embajada de México en los Estados Unidos. Hoy, sin duda, es un día importante y es un buen día para la relación entre México y los Estados Unidos y para el futuro de la economía nacional. Quiero hacer un breve comentario, pero antes de ello quisiera agradecer y reconocer a los miembros de la prensa, a las y los reporteros que estuvieron durante semanas afuera de las oficinas del representante comercial, con enorme paciencia, con gran tenacidad. Gracias por su comprensión, gracias, reconocemos enormemente su trabajo. Felicidades por su profesionalismo, que mucho valoramos. Hoy es, repito, un buen día para nuestras relaciones bilaterales, para el futuro de la economía nacional. Y hemos llegado a este proceso gracias al trabajo de mucha gente que ha participado de manera comprometida, generosa y desde el lado mexicano, sin duda, con gran patriotismo. Quiero, en primer lugar, hacer un enfático reconocimiento al equipo negociador de la Secretaría de Economía. Por supuesto, al secretario Ildefonso Guajardo, un extraordinario profesional de la política y de la negociación comercial. Es un privilegio hacer equipo contigo, Ildefonso, y hoy nos sentimos muy orgullosos. Nos sentimos muy orgullosos de lo que sin duda es un paso muy relevante en la renegociación del tratado. Quiero al mismo tiempo reconocer a todo el equipo de la Secretaría de Economía, al subsecretario Juan Carlos Baker, que está aquí también, al jefe negociador del tratado, Ken Smith. Muchas felicidades a ustedes y a todo el equipo de la Secretaría de Economía. Como ustedes saben, el pasado 1 de julio hubo una elección en México, un proceso democrático ejemplar. Tenemos ya un presidente electo y un equipo de transición. Y desde literalmente algunas horas después, desde que ocurrió la elección presidencial, muy rápidamente inició un proceso inédito de coordinación, de comunicación, de trabajo en equipo por México con el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que en acuerdo con el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, decidieron trabajar de una manera armónica, presentando un solo frente ante el mundo y particularmente a nuestras contrapartes en Estados Unidos. Quiero agradecer la participación como un observador extraordinariamente constructivo, un verdadero conocedor de la materia, al doctor Jesús Seade. Jesús, a ti y a todo tu equipo, muchas gracias por tu participación. Quiero al mismo tiempo agradecer la declaración, el comunicado
que ha hecho el día de hoy el licenciado Marcelo Ebrard, con quien, por cierto, he tenido comunicación muy frecuente en los últimos días, puesto que, insisto, estamos trabajando como debe de ser por México, haciendo un solo frente. Y quiero agradecer también y reconocer el trabajo del equipo de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, en particular el trabajo de nuestro embajador en Washington, de Jerónimo Gutiérrez, quien durante 1 año y medio ha sido un actor fundamental en nuestra relación institucional, política, con el gobierno de los Estados Unidos, con el Congreso, con gobernadores, con presidentes municipales en los Estados Unidos y, por supuesto, con el sector privado. Reconozco de manera especial también a Narciso Campos y a todo el equipo de la Secretaría, que han hecho un trabajo muy especial. Esta negociación que hoy llega a la culminación de una etapa muy importante, no podría haberse llevado a cabo sin un auténtico trabajo en equipo entre el gobierno y el sector privado. Como lo hizo México en otras ocasiones, se refrenda nuestra mejor tradición de actuar realmente como nación haciendo equipo por México. Quiero agradecer la participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y de todo el sector privado que han estado aquí durante muchas horas, que han trabajado desde México, a todos los presidentes de las distintas confederaciones y cámaras. Muchas gracias por su participación comprometida, por las muchas horas dedicadas a este proceso. No ha sido sencillo, ha habido discusiones intensas, pero sobre todo ha habido muchas ideas, muchas propuestas y un gran respaldo a México. Agradezco también mucho a Moisés Kalach, quien es el coordinador general de la negociación por parte del sector empresarial. Moisés, muchas gracias a ti y a todos quienes han estado aquí. El secretario Guajardo hará una exposición sobre los elementos del entendimiento que se ha alcanzado con Estados Unidos. Quiero hacer solamente yo una reflexión. ¿Qué es lo que se logró hoy? ¿Qué logramos el día de hoy? Hoy lo que tenemos es un entendimiento con Estados Unidos en los temas bilaterales y en toda la agenda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto, por supuesto, es una etapa muy importante que ahora continúa con la incorporación o reincorporación del gobierno de Canadá al proceso de negociación. Quiero dejar muy claro algo que externó el presidente Enrique Peña Nieto ayer por la noche al primer ministro Justin Trudeau, que tuvieron una muy buena conversación por la noche. Para México es fundamental, es una prioridad que Canadá pueda estar en la negociación, que Canadá pueda ser parte del acuerdo, que siga siendo, como desde el primer día, un acuerdo trilateral. Vamos a poner todo nuestro empeño, esa es nuestra voluntad. Sin embargo, en virtud, hay muchas variables que nosotros no podemos controlar, incluyendo el estado de las relaciones entre Canadá y los Estados Unidos o las propias decisiones que pueda tomar el gobierno canadiense. Si por alguna razón el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos no llegaran a un entendimiento como lo hemos alcanzado nosotros, hoy lo que ya sabemos los mexicanos es que en cualquiera de esos escenarios habrá un tratado de libre comercio entre México y los Estados Unidos, independientemente de qué pase con la negociación con Canadá. Por supuesto, vamos adelante a la negociación con Canadá, es lo que queremos, es nuestra convicción, pero hoy es una buena noticia que la incertidumbre deja de ser si habrá o no tratado de libre comercio y ahora la incertidumbre es si el tratado será trilateral, como queremos que sea, o será bilateral. En cualquier escenario, sabemos que con Canadá tenemos ya un acuerdo, un tratado comercial distinto, que es el TPP, porque somos miembros del TPP, además de que estamos en el proceso de incorporación de Canadá como Estado asociado a la Alianza del Pacífico. Así que hemos llegado a este entendimiento bilateral. Es un entendimiento que cubre muchos temas, algunos son altamente técnicos. No aspiramos en esta conferencia de prensa cubrir la agenda completa, pero el secretario Guajardo
habrá de hacer una exposición de algunos de los elementos más importantes. Nuevamente, a todos, mi mayor reconocimiento y gratitud, y pues muchas felicidades, señor secretario Guajardo. Gracias, señor canciller. Buenas tardes tengan todos ustedes, y me sumo al reconocimiento del canciller a los miembros de la prensa, de los medios de comunicación, porque esta es la primera vez que han tenido un asiento en la sombra, sin sufrir calores. La verdad es que son todos unos profesionales en este terreno. Yo empezaría primero por compartir con ustedes dos elementos que creo fundamentales para el país y para que este proceso hubiera tenido un espacio de desarrollo en el arribo a este entendimiento. No hay forma que un equipo de negociadores puedan tener el espacio y la capacidad de maniobra si el liderazgo del país no tiene una conducción certera de cómo lleva una relación de esta magnitud. Yo agradezco los reconocimientos al equipo negociador, que es un capital humano formado por muchos años en el gobierno mexicano y que son destacados profesionales, pero somos muy realistas. El espacio para que nosotros podamos negociar lo dio el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y en ese espacio, el papel del canciller y de la Cancillería mexicana fue fundamental. Poder dejar abiertos los canales de comunicación, poder manejar una relación compleja más allá de las dimensiones del comercio, permitió a este equipo negociador hacer su trabajo. Sin ese trabajo visionario del presidente de la República y ese apoyo permanente del canciller y de su equipo, lo que hoy logramos no hubiera sido posible. Así es que el agradecimiento es para el canciller y su equipo. Venimos llegando a esta sesión habiendo concluido una sesión de informe detallado de los muchos que hemos venido dando todos los días al cuarto consultivo, al Consejo Consultivo de Negociaciones Comerciales Internacionales, que preside nuestro amigo Juan Pablo Castañón, y que también lo incorporan en el cuarto de junto todas las representaciones de los diferentes sectores de la economía mexicana. Y la verdad es que también les agradezco mucho cómo hemos venido trabajando para poder aterrizar en donde estamos en este momento. Y dentro de esto, una de las reflexiones interesantes que tuvimos en este lugar es que se veían perfectamente entrelazadas dos generaciones. La generación que le tocó, como dijo Juan Gallardo, la primera horneada, que fueron fundamentales en la creación del primer tratado, y ahí estaban todos los jóvenes, no me cuento entre ellos, obviamente yo soy de la primera horneada, que fueron parte de este enlace generacional que le ha permitido al país construir esa capacidad entre el sector privado y el sector público para poder llevar a cabo este posicionamiento de México internacional. Y eso gracias al compromiso de todos ustedes y del mantenimiento de esta comunicación. El segundo concepto, después del primero, este reconocimiento de la relación y de haber mantenido los espacios abiertos, es también que el primer elemento de mensaje que estamos mandando al haberse incorporado el gobierno de transición en la persona del embajador Seade, desde el primer día que retomamos hace 6 semanas este esfuerzo, es que manda un mensaje contundente de certidumbre sobre el compromiso de transición en un tema tan importante desde el punto de vista de esta estrategia de vinculación con nuestro principal socio comercial. Y ahí, sin duda, el embajador Seade jugó un papel fundamental, sobre todo en momentos muy difíciles, donde a veces no veíamos claramente si había espacio para transitar en esto, pero eso nos manda dos elementos: la certidumbre de este compromiso de alineación del interés país entre un gobierno que termina y un gobierno que inicia, pero además hay un elemento fundamental que es muy importante resaltar. Uno de los temas que siempre reflexionamos con el sector privado, de las consecuencias de un NAFTA que pudiera estar en peligro, o de un acuerdo que pudiera estar en peligro, y de la ausencia de algo que lo sustituyera, es que es natural que un país que entra en un espacio de esa naturaleza crea las condiciones de reversión en su política de apertura. Y el haber perdido esa visión integral de cómo movernos hacia adelante y de cómo hacer este enlace entre dos procesos
es de grandísimo valor para el futuro de la economía mexicana. Paso a los temas específicos que han sido parte de los pendientes que ustedes han seguido con mucha puntualidad en los medios de comunicación. Empezaría diciéndoles, primero, que este tratado, como lo comprometimos, claramente establece las premisas que fueron comprometidas con el Senado de la República. Es una integración que mejora la competitividad de América del Norte. Es una negociación que nos aterrizó en preservar, en este entendimiento y antes de que se incorpore Canadá, la certidumbre de los mecanismos de solución de controversias, de que no aceptó cuotas ni restricciones ni tarifas en el comercio y fundamentalmente también que es un tratado que genera las bases para poder mantener los atractivos de México en el esquema económico y de desarrollo hacia adelante. Partiendo de eso, vamos a sustentar con alguna relatoría muy rápida que les voy a hacer del aterrizaje en algunos temas y algunos sectores. Primero, en el sector automotriz. Sin duda, el entendimiento es un fortalecimiento de las reglas de integración. Eso no cabe duda. Habrá hoy mayor requerimiento para que hagamos más cosas en América del Norte. Segundo, logramos cambiar un posicionamiento original que demandaba 50% de contenido nacional que no era parte de los tratados internacionales en un nuevo concepto, que se mueve a un concepto de integración de zona de alto salario que se maneja en el 40% dependiendo el tipo de vehículo, pero que deja 60% para hacerlo claramente en cualquier lugar y un 40% que en un momento determinado, dependiendo de la situación salarial, se puede hacer en Canadá o en Estados Unidos, pero no descarta la posibilidad de que en el futuro, con el fortalecimiento de los salarios mexicanos, podamos participar en ese otro 40%, pero no, tenemos un 60% de esa integración. Pero lo más importante es que cumpliendo con estas nuevas reglas de fortalecimiento, que por sí está confirmado que el 70% de las exportaciones mexicanas lo cumplirán con puntualidad en el arranque de este tratado, para ellos el arancel será de libre comercio a cero tasa, sin ningún tipo de limitación. Para las compañías que les va a tomar más tiempo adaptarse a la nueva circunstancia, el escenario de incertidumbre era sobre qué va a pasar con la tasa de nación más favorecida. El acuerdo contempla una garantía para esas compañías que en su capacidad exportadora existente, con un elemento de crecimiento y de reconocimiento de las plantas que hoy están en construcción, podrán exportar de manera ilimitada a MFN de 2.5% mientras no hagan los ajustes que les tomará probablemente un par de años adicionales para integrarse a las nuevas reglas de valor. Pero contundentemente se mantiene en ese tema el libre comercio automotriz. Con la industria automotriz, claramente, dadas las circunstancias, manejamos un entendimiento que de alguna manera tendrá que ser integrado para cualquier cosa que en el escenario próximo pueda ser incierta. Ustedes saben que hay una investigación en materia de 232 en automotriz. Tuvimos un entendimiento que pudimos llevar a la mesa para poder despejar cualquier fragilidad y cualquier exposición que mantenga, y les comparto el concepto para no tomar más tiempo en los detalles, que la capacidad de la industria para exportar a América del Norte esté protegida, que tenga, aún y en las condiciones totalmente fuera del contexto normal de una solución que no sabemos cuál será en la 232, tengamos claramente una industria que pueda tener crecimiento y mantenga sus capacidades existentes. Me pasaría yo a sectores adicionales. El sector agrícola es un sector muy importante bilateralmente, que hoy queda claramente fortalecido y se elimina la sombra o la amenaza de un mecanismo de investigación antidumping o de subsidios que se le llamó en inglés seasonality o estacionalidad y queda totalmente descartado del acuerdo. En el sector agrícola, solo recordarles que era un gran interés de Estados Unidos reafirmar esos principios porque somos hoy los primeros compradores de sorgo, somos los grandes compradores de sorgo, el 90 y tantos % de nuestro sorgo proviene de Estados Unidos, somos los primeros compradores de pollo,
los primeros compradores de puerco, de fructuosa. Entonces, México es uno de los principales clientes que al fortalecerse este tratado con certidumbre y crecimiento, representará mayores compras en los dos sentidos de bienes en el sector de agrícola para bien de los productores mexicanos y para bien de los agricultores estadounidenses. Continuando en esta revisión, recordarán que había un tema bastante álgido en las primeras expresiones, que parecería que iba a ser una situación muy difícil, sobre dónde iban a aterrizar para todos los demás sectores sus reglas de origen. Afortunadamente, el diálogo fue productivo, fue aterrizado en la lógica y logramos soluciones claramente con el sector privado mexicano que permitirán firmemente cadenas de integración fortalecidas en el tiempo, pero que permiten claramente el mantenimiento de la competitividad en esta integración que tenemos en América del Norte y que la fortalecen. Uno de esos sectores es el sector de vehículos pesados, que logró un excelente acuerdo combinado con la industria norteamericana y que llegó a un entendimiento fundamental muy bueno para el desarrollo de la industria. Pasaría a temas que han sido parte de la expectativa y del debate. Recordarán ustedes que, como dije, uno de los compromisos que hicimos con el Senado de la República fue en el contexto de lo que es solución de controversias. En este momento del entendimiento, ante la posibilidad de que se hablaba de la eliminación del capítulo 11, se mantiene con una definición estratégica el capítulo 11 para poder dar certidumbre a sectores muy importantes que participan en las inversiones de América del Norte. En el capítulo 20, el entendimiento nos lleva a preservar el diseño del capítulo 20 como en el NAFTA original, descartando la posibilidad de debilitar el mecanismo de solución de controversias. Y claramente en este entendimiento, dada la importancia del capítulo 19, Canadá participará en la mesa para definir el destino final del capítulo 19. Pero haber partido de una expectativa de eliminación total de los mecanismos de solución de controversia a un aterrizaje equilibrado, creo que es un logro fundamental. Ahora, en esta solución del 19, nosotros no crean que simplemente estábamos de brazos cruzados. Había varios elementos del 19 que nosotros teníamos que asegurar en el entendimiento. ¿Qué aseguramos? Una salvaguarda sumamente efectiva, que el principio era eliminarla, que es la que pudimos utilizar para poder contrarrestar el tema del acero y que nos ayuda a un mecanismo de compensación. Segundo, eso es dentro de remedios comerciales, ahí es donde pusimos la eliminación de seasonality, que también fue logrado, y definimos las disciplinas dentro del estándar que el tratado original en remedios comerciales había diseñado. Yo les diría que en este momento serían de los puntos más importantes que yo les destacaría en este caminar sobre algunas de las líneas fundamentales, y para no tomar más tiempo, eventualmente escuchar sus preguntas, pasaría el micrófono al doctor Jesús Seade. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Quisiera antes que nada agradecer, unirme al canciller y al secretario de Economía en mi reconocimiento a todos los heroicos amigos, miembros de la prensa que han estado ya parados en el calor, como decía, pero también la lluvia. El secretario no mencionó, varios aguaceros yo los vi sufrir. Ha sido un periodo muy duro, esperando horas horrorosas. Yo imagino lo que es para ustedes estar ahí todo el día, no solo la llegada con sol y la salida con lluvia, sino las horas de espera sin que suceda nada. Y pues no puedo sino reconocer su profesionalismo y agradecer su paciencia y pues su apoyo, ¿no?, a todo esto. Asimismo quisiera agradecer en forma muy sentida, muy sincera, muy fuerte al canciller y al embajador por su hospitalidad al hacer esta Casa de México, ponerla a la disposición de este evento. Agradecer al secretario la oportunidad para que yo complemente sus palabras comentando sobre lo logrado. Entonces yo voy a ser más breve, yo puedo ser muy breve porque mi calidad es de observador en este proceso, y ha sido para mí una gran satisfacción poder ser un observador un poco más activo
que lo que sería meramente observar, tratando de facilitar, tratando de apoyar donde hiciera falta, no sistemáticamente sintiendo que era mi obligación meterme en todo, pero sí entrar donde pudiera yo contribuir. Y bueno, tuve la satisfacción de haber tenido esa oportunidad. Quisiera con ustedes nada más comentar un par de áreas. Primero que nada, celebrar lo logrado. Lo logrado a nivel de entendimiento. Todavía no hay un nuevo tratado listo para firma. Eso viene en los días siguientes y meses siguientes. Pero celebrar lo logrado hasta la fecha de hoy, que es muy importante. Primero que nada, lo logrado es una contribución importante a nuestro país en términos de estabilidad. Sabemos que los temores que pudieran haber de que quizás nos quedamos sin tratado, que ha sido un marco muy importante para la inversión, la producción, el comercio de nuestro país, no sucede. Seguimos teniendo tratado y tenemos un tratado modernizado, ampliado, reforzado, superior. Es una señal muy poderosa de hacia dónde va nuestra economía. Una señal muy poderosa de que el gobierno del presidente López Obrador, que empezará sus funciones el 1 de diciembre venidero, tiene sus prioridades muy importantes en una serie de áreas, cuestiones sociales, legalidad, otro tipo de áreas, pero en el manejo de la economía estamos comprometidos con la cooperación, con el empresariado, con los sectores productivos, para buscar la continuación de la eficiencia y la profundización de la eficiencia y del éxito de nuestro país en los mercados internacionales. Segundo lugar, ya en relación a esto, quisiera celebrar lo logrado ya a nivel más micro. Todos empezamos, o por lo menos yo, no sé usted, señor canciller, no usted, señor secretario, pero yo, veíamos esto como un ejercicio de damage control, ¿no? Este era un TLC que había funcionado bien para México, un Telecán, y viene una negociación difícil con ciertas demandas de quitar esto, cerrar lo otro. Entonces, yo lo veía como un ejercicio importantísimo de limitar los daños, pero la realidad es que ha sido un ejercicio mucho más exitoso que eso. Tenemos logros muy importantes. Por ejemplo, empezando con el capítulo más importante económicamente, que es reglas de origen del sector automotriz. Bueno, pues se crea una regla de origen más estricta a nivel regional, el requerimiento mucho más alto a nivel regional, y junto con esto una regla nueva de valor, de una cierta proporción que ya describió el secretario, que tiene que ser producido con salarios altos, que puede darnos oportunidades en el futuro. Ahora, todo esto quizás ha sido visto por muchos como limitando la atracción de la inversión en México, y yo no lo veo así de ninguna manera. Quizás el componente de la regla de salario alto, va a ser un incentivo importante para ampliar o fortalecer lo que se hace en Estados Unidos y Canadá, pero el aumento de la regla de origen regional, yo estoy convencido que si lo manejamos bien, y esa es la responsabilidad del nuevo gobierno sobre todo, si lo manejamos bien, colaborando con los sectores, con la industria automotriz, para identificar trabas y apoyar en el desarrollo mayor y mayor de eficiencias, va a ser una base para aumentar el atractivo de la inversión en México también, porque se aumenta la regla de origen regional y México seguirá siendo el área más atractiva para la inversión en ciertos aspectos, muchas de las actividades en el sector. Entonces yo encuentro que ese es un sector en el que gana Estados Unidos y Canadá, gana México sin duda, siempre y cuando lo combinemos con políticas proactivas de colaboración con el sector empresarial, con la inversión y también apertura en el resto del mundo, porque no queremos que eso se traduzca en una región proteccionista, no, es una región que quiere desarrollar este sector, pero que debe ver al mundo al mismo tiempo. Entonces a mí me parece que es un área de optimismo. He estado platicando con muchos de los representantes del sector privado y, por ejemplo, un área en la que me agrada mucho constatar que salimos claramente ganando
no es damage control, es ganar. Es un área muy cercana a mi corazón porque mi profesión es original, es, antes de hacerme economista, es ser ingeniero químico, y el área de productos químicos queda claramente reforzada. Es un área en la que tenemos reglas de origen superiores y mejores incentivos para la inversión y para la producción, para el éxito de la industria nacional. Y así como es una serie de áreas, ya se refirió el secretario Guajardo al agro, que estaba bajo amenaza total y queda con un horizonte más claro, más limpio que el que teníamos de oportunidades de comercio libre. Y lo mismo, solución de controversias, una serie de mejoras, una serie de elementos que se iban a meter y que no entraron. Entonces estamos muy contentos con todo lo logrado. Segundo lugar, quisiera celebrar, muy en particular, no solo lo logrado, porque lo han tratado para México y resultados específicos para México, quiero muy en particular celebrar el hecho de que hayamos podido colaborar en una forma tan maravillosamente efectiva, solidaria, de equipo único, con el distinguido equipo del presidente Enrique Peña Nieto, con el secretario Videgaray, con el canciller Videgaray, con el secretario Guajardo. Este es un ejercicio de cooperación que me llena de orgullo, que me llena de satisfacción, que yo creo que en sí mismo es una magnífica señal para México y que muestra que México es un país muy maduro como economía, muy maduro como democracia, que puede tener cambios de orientación, como aquí en Estados Unidos tenemos que a veces ganar los republicanos y a veces los demócratas, sin que esto signifique en absoluto un drama para el área económica, ni una fuente de incertidumbre para ustedes, los empresarios. Me refiero a los empresarios. Aquí tenemos periodistas y tenemos también empresarios. Me llena de gran satisfacción que así haya sido, y le quiero agradecer a mi canciller y a mi secretario, pero también a mi amigo, el doctor Videgaray, y el secretario Guajardo, mis amigos y compañeros de lucha, que hayamos sabido trabajar juntos en la forma que lo hemos hecho. Y finalmente, bueno, pues quisiera agradecer a los equipos del canciller, al equipo del secretario y a mi propio equipo, que ya lo vamos formando, la mitad de ellos, más de la mitad, 80% pro bono. Estamos trabajando aquí como se puede, porque estamos en la transición, pero trabajando tan duro como todo mundo. Y bueno, pues ha sido muy satisfactorio haber estado en esta batalla y haberla sacado muy bien hasta ahora. Y finalmente, bueno, por supuesto, a los empresarios en su conjunto y en particular a las directivas empresariales, a mi amigo Juan Pablo Castañón, a mi amigo Moisés Calach y a los otros representantes. Ya hablé de Eduardo Solís, Eugenio Salinas, Francisco Cervantes. Ha sido un honor y I look forward, como se dice en francés, de trabajar con ustedes en los años venideros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Le ofrecemos ahora el uso de la palabra al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, el actuario Juan Pablo Castañón. Gracias, canciller. En primer término, a nombre del sector empresarial mexicano, queremos hacer un reconocimiento al equipo negociador, al secretario Guajardo, al secretario Videgaray, y con la incorporación del embajador Seade hemos formado un extraordinario equipo. Durante 18 meses hemos tenido este trabajo que en unidad, con templanza, con visión, hemos protegido los principios básicos que el presidente nos trazó al inicio de este proceso. Mantenemos la unidad, tenemos una negociación que llegaremos, esperemos que así sea, que sea trilateral y que aumente la competitividad de México, preservando la inversión y los empleos que ya tenemos. En la industria manufacturera, en la industria automotriz, en los distintos sectores de la industria, en los distintos sectores del campo, tenemos un buen acuerdo para doblar lo que hemos hecho en los últimos 25 años y hacerlo en los próximos 20, a la inversión y el empleo, la productividad y mayor calidad de la inversión para llevarla a los lugares donde hoy requerimos de empleo.
Las negociaciones han sido intensas. Yo quiero hacer un reconocimiento especial de los secretarios y sus equipos en la siempre total apertura de consulta al sector empresarial, los impactos que tendría positivos y negativos cualquier aspecto o arista de la propia negociación, y que esperamos que en esta semana así siga siendo para lograr el acuerdo trilateral. Pero lo más importante de esto es que México tiene una plataforma para seguir construyendo una nueva etapa de su historia a través de empleos mejores empleos para los mexicanos del siglo XXI. Lo que hoy se culmina, es una negociación histórica para México. Es una negociación que nos va a permitir generar empleos cada vez con mayor tecnología, nos genera la plataforma para hacer alianzas estratégicas, traer tecnología, desarrollar tecnología en México y generar mayor valor de la economía mexicana. Me parece que es un paso importante por la competitividad de México y me parece que los pequeños, medianos y grandes empresarios de México estamos muy entusiasmados de que hemos dado este paso y que estamos comprometidos para responder en este México moderno, abierto, en donde hemos aprendido la diversificación de los mercados, pero también hemos aprendido a retener y profundizar en el principal mercado que tenemos. Muy agradecidos, señores secretarios, muy satisfechos del trabajo en conjunto, y así creo que podemos decir los empresarios y funcionarios públicos y México en general, que en esta negociación tan larga, que formalmente fue un año, pero es de 18 meses, México ha dado el testimonio de que unidos salimos adelante, haciendo cada quien lo que nos corresponde. Y así deberemos seguir estando. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas y comenzamos con el periódico El Universal y tiene la palabra Víctor Sancho. Hola, buenas tardes. Gracias por organizar esta conferencia de prensa. Mi pregunta iría dirigida al secretario Guajardo, que nos ha visto mucho rato ahí esperándole en el mismo sitio de parqueo. En las últimas 6 semanas nos ha estado repitiendo que ha habido 2-3 temas que estaban encallando la negociación y estaban allí con pequeños detalles. Si nos puede decir y confirmar cuáles eran esos 2 o 3 temas que estaban ahí, y especialmente hoy, que nos ha dicho que faltaba un tema importante todavía, cuál era ese y cómo se ha podido solucionar. Gracias. Básicamente, hacia el final, yo les diría que los 2 temas más álgidos tenían que ver con la definición de capítulo 20, su sustancia y su principio, el mismo tema de lo que en su momento fue la propuesta original por parte de Estados Unidos de una cláusula sunset, y el aterrizaje de los temas automotrices que fueron muy acompañados por la industria y que al final teníamos que trabajar también en escenarios inclusive no necesariamente existentes, pero con probabilidad de que existan. Esos fueron los 3 temas. ¿Cuál fue el tema en el cual todavía esta mañana estuvimos procesando soluciones? Fue precisamente el tema automotriz, definiendo los escenarios, claramente definiendo las condiciones de libre comercio sin obstáculos en condiciones normales, pero definiendo también cuál es el entendimiento en condiciones extraordinarias. Y eso implicó una consulta muy amplia con el sector para poder evaluar cuáles son las condiciones de desarrollo presente y futuro de la industria automotriz, y que nos permitió llegar a soluciones bastante, digamos, certeras
y de precisión para ello. Eso es básicamente la respuesta. Ahora tiene la palabra Eric Martin de la agencia Bloomberg. Sí, muy buenas tardes. Muchas felicidades al equipo que nos hemos llegado a conocernos de manera muy cercana este año pasado y a los empresarios. Tan cercano que te vi en bata de baño con pantuflas en Canadá. Eso que no fue para compartir con la audiencia. Bueno, un par de preguntas para los secretarios. Yo acabo de hablar con el secretario, con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y me dijo que los aranceles del 232 en aluminio y acero todavía están en su lugar, que no se han levantado estos aranceles. Quisiera confirmar eso y preguntar el proceso para esta negociación y también para preguntar algo sobre el proceso de lo que viene en esta semana, de que si el equipo mexicano se va a quedar en la mesa mientras que se reincorpore a Canadá basado en los temas trilaterales, y ya hizo claro el canciller el posicionamiento de México sobre la posibilidad de que Canadá y Estados Unidos no lleguen a un acuerdo, pero se va a quedar México negociando en la mesa trilateral, una mesa trilateral en esta semana. Bueno, primero empezaría por tu última pregunta. Sin duda, uno de los acuerdos que acabamos de tener con el cuarto de consultas del sector privado mexicano es que nosotros no nos movemos de Washington hasta que Canadá, quien estará revisando claramente el entendimiento en algunos puntos y obviamente la agenda importante para Canadá en otros, llegue a la ciudad en su momento, y estaremos aquí para participar claramente en la negociación trilateral. Eso lo sabremos en las siguientes horas, pero tanto el equipo negociador como los empresarios mexicanos seguirán en la ciudad de Washington toda esta semana para poder generar claramente el espacio del objetivo, que es terminar la negociación trilateral. Tu segunda pregunta es sobre un tema que surgió de una manera independiente a la negociación de NAFTA, que es la resolución a través justamente del mecanismo de la 232, de establecer aranceles en Estados Unidos al acero y al aluminio. Recordarán que en ese momento se había excluido a Canadá y a México temporalmente mientras se desarrollaban las negociaciones en abril, con el objetivo de ver la posibilidad de concluirla en el mes de mayo. Esa ventana de suspensión temporal que se abrió para 6 países, incluyendo la Unión Europea, se cierra, y entonces automáticamente, después de haber pasado por el impasse de mayo, se activan los aranceles para México y para Canadá. En ruta a este proceso que nos haya tenido aquí 6 semanas, hemos platicado con el embajador Lighthizer que eventualmente retomaremos este diálogo. El interés de México, y así lo he escuchado, el interés de Canadá, es que si llegamos al puerto seguro de una firma del acuerdo antes de finalizar el año, hacia el fin del mes de noviembre, pues sería un mensaje interesante que resolviéramos un tema de controversia. Mientras eso no ocurra, las cuotas que está estableciendo México para balancear la acción 232 se mantienen, y las cuotas de Estados Unidos se mantienen sobre el acero mexicano. Entonces, es digamos, está en estilo de donde estamos, no hay más allá de lo que ya hay, que es una acción y una contrarreacción balanceada, proporcional, pero no dejamos la posibilidad de que en el horizonte hacia la firma, pues acerquemos nuestro diálogo para vislumbrar posibles soluciones. La respuesta del embajador Lighthizer fue precisa y es correcta. No es un tema que se haya resuelto en este momento. Ahora tiene la palabra Rubén Barrera, de la agencia mexicana Notimex. Gracias. Bueno, primero que nada, me alegra que nos veamos en otra capacidad y en otra situación. Y les agradecemos, creo que también la disposición que tuvieron todas estas semanas para
platicar, aunque a veces nos quedáramos con sabor de que nos dijeran más, pero bueno, creo que esa es la naturaleza de estas negociaciones. Yo tengo dos preguntas. La primera es para usted, canciller, y el secretario Guajardo, no sé si quien quiera tomarla. Con relación a Canadá, usted dijo que en el escenario, o el escenario para la eventual incorporación de Canadá a un tratado trilateral, va a estar supeditado a variables que no se pueden controlar. Mi pregunta es, ¿cuáles siente usted que son las variables en las que México puede contribuir y de qué manera puede contribuir a que el acuerdo mantenga su carácter trilateral y Canadá acceda a incorporarse a ello? Y para el doctor Seade, esta mañana la Casa Blanca organizó una conferencia de prensa para explicar, digamos, darnos su narrativa. Y en el tema de la cláusula sunset, explicaron que el acuerdo que hay en principio es que el eventual acuerdo tenga una vigencia de 16 años, con la salvedad de que en los primeros 6 años ese acuerdo sería revisado, ¿sí? Y si hay un acuerdo, entonces se pasaría a renovarlo 16 años más, es decir, tendría una vigencia de 22 años. Pero si no hay un acuerdo, si las partes no se ponen de acuerdo en esta revisión en los primeros 6 años, entonces el acuerdo se estaría revisando un año hasta que los temas, digamos, que están generando discrepancia quedan resueltos y entonces se pase ya a una renovación de otros 16 años. Suena confuso, pero bueno, esa fue la manera como ellos lo explicaron. La pregunta básica, doctor, es si bajo este esquema referente a la cláusula sunset, el gobierno del presidente electo López Obrador siente que este esquema le va a dar certidumbre a las inversiones, que era quizás el temor principal o la razón por la cual México y Canadá no aceptaron la propuesta original de que el acuerdo muriera, por decirlo así, y renaciera cada 5 años. Gracias, Rubén, y nuevamente gracias por la paciencia durante todos esos días. Y con respecto a Canadá, quiero ser muy claro. Hay cosas efectivamente que nosotros no controlamos. Las decisiones que tome el gobierno canadiense, el estado de la relación política entre Canadá y los Estados Unidos. Pero hay otras que sí controlamos nosotros, que es cuál es la posición de México. Y la posición de México es absolutamente clara. Queremos un acuerdo trilateral, queremos a Canadá como parte de esta negociación y de este tratado. Sin embargo, reconocemos que las variables que dependen de terceros, que no dependen de nosotros, pudieran llevar a distintos resultados. Como lo decía yo al principio de esta conferencia, durante muchos meses, en realidad desde el 8 de noviembre de 2016, se generó una enorme incertidumbre en México, si habría o no tratado de libre comercio. A partir de hoy, la incertidumbre es muy diferente. Es si el tratado de libre comercio continuará siendo trilateral o será bilateral México y Estados Unidos. Y en ese sentido, la decisión política del presidente Peña Nieto es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que sea un tratado trilateral. Pero hemos acabado el día de hoy con una incertidumbre muy importante. México tendrá tratado de libre comercio independientemente de lo que resulte de aquellas variables que no podemos controlar. Ese es el gran valor que tiene este anuncio que hemos hecho el día de hoy. Ahora bien, me voy a referir, aunque la pregunta es para Jesús, voy a entrometerme en el tiempo de Jesús, que lo puede extender todo lo que quiera, así es que no pasa nada. Para hacer un comentario sobre esta cláusula de muerte súbita que era absolutamente inaceptable para México. Un tratado de libre comercio es también un tratado de inversión, es un tratado que le da certidumbre a quienes toman decisiones de adquirir equipo, hacer construcción, contratar personal.
y eso requiere horizontes mayores. En ese sentido, creo que un buen entendimiento que se tiene entre México y Estados Unidos y que habrá de ponerse a consideración de Canadá, porque es un asunto eminentemente trilateral, es una nueva propuesta que no es ya una cláusula sunset o de muerte súbita, sino es un mecanismo de revisión y extensión de la vigencia del acuerdo. De entrada empezamos con 16 años, si esta propuesta es la que prevalece, serán 16 años. A los 6 años hay una primera revisión en la que las partes pueden decidir extender nuevamente por 16 años y así indefinidamente. En ese sentido, primero, se mantiene un horizonte de largo plazo para las inversiones. Y en segundo lugar, y esto es algo creo que introduce una dinámica positiva, que es que obliga a las partes a realmente negociar. Convierte el mecanismo de revisión en una revisión con consecuencias, lo cual en el futuro evitará que lleguemos a situaciones como las que hemos vivido en estos últimos 2 años, donde una de las partes va generando una creciente insatisfacción hasta que llegamos a un punto como el que hemos vivido en estos 2 años. En ese sentido, creemos que es una cláusula de revisión que habremos de proponer a Canadá, que sin duda genera incentivos correctos para la actualización permanente del tratado y asegurar su permanencia en el tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué opina el doctor Seade al respecto. Bueno, opino lo mismo, no lo voy a repetir, pero lo que sí voy a agregar es que, bueno, el horizonte al que se abre es muy largo, o sea, cualquier inversión cabe perfectamente cómoda dentro de ese horizonte, pero un elemento adicional que tiene esto es que si llegara a decidirse a los 6 años que no hay acuerdo para continuación, tenemos una continuación de 16 años, para empezar, con revisión frecuente, o sea, en caso de que la decisión no sea positiva, se hace revisión anual, con un horizonte de 16 años, lo cual asegura algo que a mí me parece muy importante, y es que con los sistemas democráticos que tenemos en nuestros 3 países, de hecho no estoy 100% seguro si el primer ministro de Canadá puede quedarse de primer ministro durante 15 años. Probablemente sí, en los sistemas parlamentarios sí. En los sistemas parlamentarios sí. Pero ni en Estados Unidos ni en México podría ser que la cancelación del tratado de 16 años sea producto de una sola persona. Entonces, tiene que darse no solo todo ese plazo muy largo de revisión, renegociación, mejoramiento, sino que una decisión negativa tendría que venir de 2 presidentes sucesivos. O sea, ya se eleva mucho el nivel de exigencia, ¿no? Lo cual, pues, garantiza que un tratado que sigue funcionando como ha funcionado el nuestro, pues seguirá funcionando. Lo que sí se logra evitar con estas revisiones con consecuencias que hemos propuesto y acordado es que se evita el drama no muy deseable al que hemos llegado después de 24 años de Telecán sin mecanismos de revisión. O sea, tengo una válvula de escape para ver dónde se empieza a desarrollar algún imbalance, un área que no funciona, un problema, y pues atacarlo con mini negociaciones, cual haga falta. Entonces, confiamos en que es un mecanismo de ajuste, de evolución, que permite tener el auto llamado Telecán, bien atendido, con buen servicio, y no que se vaya haciendo una pieza de equipo defectuosa. Siempre tiene que estar nuevecito, y así va a estar con esto. Ahora escuchamos la pregunta de Sabrina Rodríguez, de la revista Político. Buenas tardes. Me alegro, no saben la alegría que siento al verlos fuera de USTR, adentro de una sala con aire. Mi pregunta se las voy a hacer en inglés por cuestión de mi publicación, pero I know that you've all talked a lot about the bilateral deal and the bilateral understanding and kind of looking towards Canada coming back this week, but if things do not work out with Canada by the end of this week, is Mexico okay with Lighthizer submitting the papers to Congress of a bilateral deal? And will you have to review the deal without Canada
And things like autos, talking about labor and wages. Will things change if this is a bilateral deal, since you've been operating under the idea that it'll be trilateral? As we've said, Como hemos dicho, put all our effort hacemos 24/7, todo el esfuerzo to promote that Canada continues to be para promover y que Canadá part continúe of these siendo parte de este acuerdo. On this extremely hard. In the event that Si comes Friday, acaso el the viernes USTR has to submit a letter to Congress. y que That llegue does la, not preclude the possibility of Canada joining in later. la carta el It's very próximo important to viernes, keep that in mind. eso no quita la posibilidad que Canadá siga the siendo benefit of parte de la negotiating negociación. This week is Esta that semana the margin for lo que vamos changes a is negociar, significantly larger this week. que la cantidad de cambios sea That- significativamente that would not más amplio que lo que hemos These hecho are, en el pasado. questions Son pertaining the US legal system, cuestiones so que tienen que these ver are con really el sistema questions legal for, the US government del gobierno de and los US Estados lawyers. Unidos But, y sus our abogados. understanding is that it would not preclude that the possibility, but it would certainly be much better to have an understanding by the end of the week. No sé, And, no proceed, urge la respuesta, pero definitivamente sí, para el final de la semana but we will tenemos work respuesta, sería mucho around the mejor. clock. The team will stay here. Vamos a estar Business aquí leaders will stay here, working as a team as we have done. trabajando We aquí definitely como want un Canada equipo, to como be hemos part of this, trabajado part como un of this equipo great. que somos y And como that lo hemos was venido part of the haciendo. question, which was, La otra parte Would de la pregunta would the nature of the agreement have to change No, without Canada being a that- part that of is very it, important. particularly on autos? dice The, el periodista que si cambiaría la negociación con the Estados Unidos una vez que entrara Canadá. today, after many longer hours and days of work, Hemos trabajado muchas is a horas comprehensive- planteándonos este escenario. is a comprehensive understanding. So, Es una cuestión de we could move entendernos forward in that- y in that negociar event. y hablar. That is a possibility. Existe Obviously, una that is not our desire. Posibilidad, pero no está dentro de nuestra capacidad la decisión, sino más bien del gobierno de Canadá. Por favor. Gracias, buenas tardes. Quisiera volver al asunto a la característica de bilateral o trilateral, porque me llama la atención que la Casa Blanca se refiere hoy al United States-Mexico Trade Agreement. Ellos no usan la palabra understanding, ¿no? Hay como un ruido, una brecha entre lo que ustedes están describiendo y lo que describen ellos. Entiendo que el presidente Trump ya incluso dice que ya no se va a llamar NAFTA. Entonces, si me pueden ayudar un poco a sobrevolar esto. ¿No? A ver, quiero decir que tenemos, el presidente Trump propone cambiarle el nombre. Vamos, podemos cambiar el nombre y no nos oponemos a esa posibilidad. En lo que no hay un acuerdo es cuál sería ese nombre. Y por supuesto, si Canadá es parte del tratado, continúa siendo parte del tratado, pues ese no podría ser el nombre del tratado. Dudo que Canadá aceptara ese nombre. Entonces, todavía no hay un acuerdo en el nombre, pero no hay una diferencia entre lo que está diciendo Estados Unidos y estamos diciendo nosotros. Tal vez el hecho de que el presidente Trump mencionara este posible nombre genera esa confusión, pero no la hay. Estamos trabajando en ruta de tener un acuerdo trilateral y pues bueno, si alguien tiene buenas ideas para un nuevo nombre para el tratado, serán todas bienvenidas.